Esto es el ADN de la historia y como siempre es un placer estar aquí con mis amiguísimos carnales ya de muchos años de batallas históricas. Isabel Revuelta. Hola, ¿qué tal? Benito Taibo. Alejandro Rosas. Y estamos aquí una semana más desde el Centro Cultural Elena Garro, librería de Educal, Fondo de Cultura Económica, un lugar maravilloso. Hoy le dedicamos el programa a un personaje de estos hermanos incómodos que hay en la historia de México, pero aquí era un hermano incómodo que en el buen sentido, no como el de los años 90. Del que todos tenemos referencia. Pasado. Exactamente. Y porque está cumpliendo, el 15 de enero cumplió 150 años de su nacimiento. ¿A quién me refiero? A Gustavo Adolfo Madero. Gustavo A. Madero, que lamentablemente el bicho maligno que se llama tiempo, el bicho maligno del tiempo, lo ha convertido en una delegación política. Y bueno, es una parte importantísima en el triunfo de la revolución o del primer paso de la revolución, y ya hablaremos de ello. Porque además es un personaje del cual no tenemos la conciencia en el peso justo que tuvo, porque tuvo una participación que no nos cuentan en los libros de historia, que no pasó a esa narrativa de la Revolución Mexicana, pero que es importantísima, que es el financiamiento, la mente maestra, la mente financiera de un movimiento. Pensamos que de pronto ese 20 de noviembre existían los recursos y existía todo. Un hombre convencido, desde donde no se esperaba que estuviera convencido, como tampoco de Francisco, su hermano, a tener esa sensibilidad por las causas justas, por un México más democrático. No se esperaba que empeñara fortuna, vida, familia, futuro, todo por la causa del hermano, que además venían de una familia absolutamente acomodada del norte de la República, que tenían muchísimos recursos económicos y que los haya puesto en beneficio de la revolución. Eso es lo que me parece un personaje que hay que rescatarlo. Y como bien dices, no es nada más la delegación política. No, por supuesto que no. Que fíjate, corre el rumor, pero realmente no hay nada comprobado, que esa delegación que en algún momento dado se llamó municipalidad, Sí, ya por y los que 20, ahora se llama alcaldía. Le dieron ese nombre porque supuestamente ahí se descubrió una conspiración, que él tuvo que ver en descubrir una conspiración en contra de su hermano cuando era presidente. Estamos hablando entre 1911 y principios del 13, y que por eso le pusieron Gustavo Adolfo Madero, porque realmente ni vivió ahí, ni tenía nada que ver. Acuérdense que la Gustavo Madero era toda esta parte que estaba fuera de la ciudad prácticamente, hacia donde está la basílica, toda esta parte norte. Entonces, yo no he encontrado todavía la referencia exacta de por qué le pusieron así, pero se cuenta de este complot. Y yo encontré, ahora que estaba haciendo la investigación, que en 1931, justamente la Villa de Guadalupe, mi madre nació ahí, justo en 1931, como parte externa de la ciudad, porque si estaba afuera, la Villa de Guadalupe, en honor a lo que había hecho Gustavo A. Madero, le habían dado por esa Villa de Guadalupe, y me pareció interesante volverlo a retomar e investigarlo mucho más allá, porque ¿qué conexión pudo haber tenido la Villa de Guadalupe con Gustavo A. Madero? Pero fíjate que ahorita que mencionabas, es de estos personajes que han pasado, digamos, si no te metes de lleno a estudiar el maderismo, la revolución maderista, quizá lo pasas de largo, ¿no? Sí. Pero es increíble, por ejemplo, hace 2 años, cuando se cumplieron los 150 años del nacimiento de Madero, de Francisco, que fue en el 2023, sí hubo homenajes incluso del presidente López Obrador en el Palacio y develaron, creo que incluso hubo algún evento en la Cámara de Diputados y todo. Y ahora prácticamente se ha pasado desapercibido, no obstante que, como dicen, sí fue un personaje protagonista en cuanto era el hombre pragmático. De los dos hermanos, bueno, eran más hermanos, pero de los dos que se metieron de lleno, él era el pragmático y Francisco era el idealista. Y desde muy chavos siempre fueron súper carnales, o sea, se llevaban extraordinariamente bien, eran cómplices de juegos de niños. Cuando Gustavo recibe un pelotazo en el ojo izquierdo muy chavo. A los 10 años. Y eso se le va complicando hasta que pierde el ojo
y por eso usa un ojo de vidrio. Por eso le llaman los enemigos de Madero el ojo parado. Sí. Hay que contar que los dos hermanos Madero vienen de esta familia acomodada de Coahuila, etcétera, viajan a Europa y a los Estados Unidos y conocen las tendencias liberales y conocen toda la historia del liberalismo y de las maneras democráticas, y eso los convierte en parte esencial de nuestra historia. Es chistoso porque eran completamente distintos. Uno el pragmático, Gustavo, y el otro, pues hablaba con los espíritus. Es que a eso iba, hablaba con los espíritus. Pero sin duda los dos eran un par de creyentes en la democracia y en la libertad. Y esto son los creyentes que necesitamos. Qué fabulosa esta frase que dices, Benito, porque además Gustavo fue doblemente creyente, porque creía en los valores de su hermano mayor y creía ciegamente en su hermano mayor. Era una relación tan cercana, verdaderamente lo adoraba, pero lo adoraba en el grado máximo, porque lo apoya, lo financia. Los dos estudian en estas grandes universidades, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero el que era un genio para los negocios, que incluso en vida, muy joven, llegó a hacerse llamar, bueno, no él por él, sino era millonario, pero era millonario por él, por sus negocios, por sus inversiones. Y entonces justo cuando en 1909, cuando ya tienen esta idea los dos hermanos, que tienen que lanzarse en contra de Porfirio Díaz y democratizar este país, hace un plan financiero y va a Nueva York a buscar más fortuna y empeña no nada más la palabra, sino sus propiedades. Ya se había casado 2 años atrás con una de sus primas, con Carolina Villarreal Madero, sobrina por parte de padre. Se casa, la amaba, de 7 hijos nada más le sobreviven 3, pero era un hombre que en muchos momentos después, me voy a adelantar, de esta historia trágica que vive con su hermano, sí tenía ese olfato y le dijo, nos van a matar. Yo no quiero que me maten, Francisco, tengo esposa, tengo hijos. Francisco también estaba casado, pero Francisco era místico, tenía esta idea de que todo se iba a solucionar porque sí, y sin embargo el otro que se aventaba el tema de los dineros, incluso Carolina es la que mete las armas a México en esta primera etapa, ¿no? Sí. para el levantamiento. Déjame hacer, perdón, una apostilla que le llaman. Porque esto es una historia que se conoce muy, muy poco. Él se va a Nueva York a conseguir un préstamo para comprar armas para el levantamiento porque se da cuenta y en algún momento, perdón, aquí hay un texto de Ignacio Solares, editado por el Fondo de Cultura Económica, llamado Gustavo a Madero, un texto breve y bellísimo sobre cómo este hombre de repente dice, agotadas todas las posibilidades, solamente queda que renuncie Díaz, pero como no va a renunciar, necesitamos armas para la revolución. Y va a Nueva York y le concede un préstamo, el más inimaginable de los prestadores, que es la Standard Oil, la compañía petrolera que algunos años después sería expropiada por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Es que es chistoso, ¿sí? La vida da unas vueltas terribles. Bueno, pues la Standard Oil le da el préstamo, compran las armas y están listos para el segundo paso después del levantamiento, que es la expulsión del tirano, pues. No, y además sí tenía esa mentalidad de empresario. Había estado en varios negocios, en la banca, en cuestiones del campo, en vitivinícolas ahí en San Pedro de las Colonias, perdón, en Parras, Coahuila, que era de donde estaba asentada la familia. Los años. Sí, claro. Y él le otorga esa parte, digamos, pragmática al movimiento porque sabía que necesitaban dinero. No es que haya sido una revolución nacionalista, se necesitaba dinero para las armas. Y él pone de su lana más o menos como $650,000 aproximadamente. Una fortuna. Que cuando llega Madero a la presidencia pide que por favor se lo reembolse y se lo reembolsa el gobierno, porque obviamente pues era una manera de financiar, lo cual le va a suponer muchas críticas. Que porque era corrupción, sí, claro. ¿no? Lo tachan muy mal en esa época. Pero yo creo que el gran momento de él es que él sí logra ver que los errores que está cometiendo Francisco, por ejemplo, que Francisco I. Madero, cuando ya llega a la presidencia, nombra a su tío Ernesto en la Secretaría de Hacienda y a su primo Rafael Hernández, si no mal recuerdo, en la Secretaría de Gobernación.
y son más porfiristas que don Porfirio. Superafines, entonces, claro. Mientras todo el gabinete revolucionario y quieren los cambios y todo, ellos dos se encargan de ir minando al propio gobierno de Francisco Ignacio. Y se lo dice, le dice, es que, bueno, uno de los efectos más claros que vemos es cuando Zapata rompe con él 6 meses después, con el maderismo, ¿no? Y Gustavo le decía, no puedes quedarte con las mismas instituciones, con las mismas personas. Y además de que la prensa se ensaña, o no se ensaña, señala muchos problemas que tenía la presidencia de Madero, una de ellas fue que tienes familiares porfiristas, ¿cómo puede ser posible? Y lo del financiamiento. A mí me llama mucho la atención imaginar a Gustavo. Yo creo que vivía con mucho miedo, con ese miedo que al final no se equivocó, por lo que terminó la decena trágica, llevando no nada más su vida, sino estos recursos, convenciendo, iba a comer, iba a hacer estas reuniones, y me imagino a Madero como en otro nivel. Tú lo has escrito muy bien en este libro de La Revolución de los Espíritus. Tenía mucha vida interior, y Gustavo sabía perfecto lo que estaba pasando a nivel cancha, tan es así, y lo que les iba a pasar, que le lleva a punta de pistola al traidor Huerta y le dijo, este cuate está haciéndonos la vida imposible, nos va a traicionar, y lamentablemente le da una última oportunidad Francisco, que les costará la vida. No solo le da una última oportunidad, sino que nos nombra jefe de plaza. Increíble, increíble. Me quedé pensando cuando dijiste que Zapata rompe con él. Zapata rompe con él, es cierto, pero hay un creyente del creyente que se llama Pancho Villa. Villa siempre creyó a pies juntillas esta revolución democrática creada en la mente de Francisco Madero. Hay un momento dramático después de la muerte de Madero cuando Villa llega hasta la Ciudad de México, bueno, cuando se juntan Villa y Zapata y entran juntos a la Ciudad de México, y cambia el nombre de una calle y le pone la calle Francisco Madero. Pero el momento frente a su tumba creo que es de los hermanos Alba o de los Casasola, hay una filmación en donde se ve a Villa llorando como un niño frente a la tumba de Francisco Madero. El creyente del creyente, ese es un bonito título, ¿eh? Es maravilloso. Y Gustavo, no tenemos, bueno, antes de que vayamos al corte, no tenemos claro el sacrificio tan grande, el mártir que fue, la muerte terrible que tuvo, pero regresando del corte, hablaremos de Gustavo Madero y su trágico final. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde, por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha,
un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Estamos de vuelta aquí en el Centro Cultural Elena Garro, en el pleno centro de Coyoacán, hablando de Gustavo Madero, que está cumpliendo 150 años de su natalicio en este 2025, 15 de enero. Y fíjate, ahorita mencionabas este espléndido texto de Solares. De Ignacio Solares. Ignacio Solares, que además tiene Madero el Otro, que fue la primera novela que habla propiamente del espiritismo de Francisco Ignacio Madero como novela. Tiene La Noche de Ángeles, si no mal recuerdo, también. Él le gustaban esos temas, ¿no? Porque también hay un cierto misticismo de Felipe Ángeles con respecto a la democracia y demás. Este texto que publica el Fondo de Cultura Económica, que es pequeñito, en la colección Vientos del Pueblo. Vientos del Pueblo. Súper accesible. Es la introducción que llevaba el epistolario de Gustavo, que fue publicado allá por 1988, 89, 90, por Diana. Entonces, Solares hizo el prólogo. Ya desgraciadamente ya no existe la edición del epistolario, pero el Fondo de Cultura lo rescató para esta colección y vale mucho la pena porque se documentó muy bien y era espléndido como introducción de ese epistolario de de Gustavo Madero. Oye, pero regresando un poco al personaje, fíjate que ahí te das cuenta en el epistolario que su mujer estaba muy a disgusto porque él se iba involucrando más y más y más en la revolución y luego en el gobierno. Y en algún momento dado, él le dice, no, ya te prometo que ahora sí ya va a ser lo último y voy contigo. Te prometo que ahora sí ya se va a acabar y vamos a ser felices. Y de hecho por ahí hay una frase donde ella le escribe, y no me salgas como dice tu hermano Francisco, que primero tuve patria que mujer, porque ya me imagino el pleito, claro. Y entonces, no, chiquita, Caro, Caro. No, ya verás que todo va a estar bien. Y entonces lo que va pasando entre los dos hermanos Madero, porque realmente el gran defensor del régimen maderista es Gustavo. Claro, es la columna vertebral, le apuntala lo más que puede. Bueno, tanto así que funda un periódico que es Nueva Era, porque la mayor parte de los periódicos que habían estado al servicio del porfiriato, una vez que les cortan los subsidios y el chayote, se lanzan contra el régimen de Madero. Y entonces Gustavo funda un periódico para defender al régimen de su hermano. Entonces tiene, por ejemplo, esa parte Nueva Era. Luego, él hace el bloque, es diputado de la legislatura número 26, es el diputado Gustavo Adolfo Madero, y forma un grupo, y decían que había formado un grupo de golpeadores que se llamaba La Porra, para como hostilizar a los porfiristas. No se comprueba muy bien, pero pues sí se estaban dando con todo. Pues cómo no, imagínate. Entonces Madero, en vez de hacerle caso a su hermano, decirle, porque él le decía, oye, nos van a traicionar, oye, ten cuidado, mi tío y mi primo son los peores, tienes que sacarlos de ahí. Madero nunca le hace caso y entonces se empiezan a distanciar. Y en diciembre de 1912, Madero decide mandar a su hermano prácticamente al exilio, a Japón, a agradecerle al emperador de los 2 tibores que habían regalado durante las fiestas del centenario, que le fuera a dar las gracias, era como para despacharlo. Y Gustavo ya estaba muy hecho al ánimo de, pues ya me voy, le dije a Carolina, oye, pues empieza 1913, dice, pues ya preparé mi viaje, todo, y le escribe unos días antes de febrero a Carolina, oye, pues mira, salgo a Monterrey y paso por ti, porque Carolina vivía en Monterrey, y de ahí nos vamos a San Francisco para tomar el barco para Japón. Obviamente ya no llegó esa fecha porque el 9 de febrero estalla la escena trágica. Ay. Y bueno, toda esta historia que nos cuentas, Alejandro, un poco de antecedente. Vienen de una familia, Evaristo Madero amasó una fortuna a finales del siglo XIX brutal en Parras, Coahuila, empresario, tenía una cantidad de negocios que, bueno, entre agricultura y ganadería. Hacía vino también, ¿no? Es la casa vitivinícola más antigua de América, me tocó... que no se llamaba Casa Madero, era la hacienda de San Lorenzo. De San Lorenzo, que está justamente en Parras, Coahuila. Pero todo este personaje, cuando Gustavo, que eran inseparables, siempre fueron los hermanos inseparables, y lo apoya incluso distanciándose de los padres, distanciándose del resto de los hermanos, no nada más con la esposa. Y claro, Japón es, ahorita que estabas diciendo, hay un estudio maravilloso cómo la embajada japonesa
tratará de ayudar le promete también, cuando ya está preso Madero, les dice, bueno, cuando lo suelten, yo les voy a ayudar a que se vayan a Cuba, no va a haber ningún problema. Sara, la viuda, bueno, la esposa todavía de Madero, va con el embajador japonés. Hay unos libros fantásticos actualmente sobre esta historia, por eso están tan cercanos con Japón. Pero, ¿qué pasa? Gustavo ya se da cuenta que los van a asesinar. Y no le hace caso Francisco. Más bien que los van a traicionar. Sí. Sí. Bueno, en esa época las traiciones todas se pagaban con sangre, no es que bueno, él sabía perfecto que le iba a ir la vida. Pero bueno, lo toma preso Victoriano Huerta, fueron a este famoso restaurante Gambrinus, nunca lo sé pronunciar, Gambrinus, y lo llevan esa misma noche a la Ciudadela. Los impresentables de Mondragón y de Bernardo Reyes lo avientan. Ya había muerto Félix. Reyes ya había muerto. Bueno, en esa heroica e imbécil toma. Pobre, termina muy. Bueno, pobre Madero. Pero bueno, lo que quiero decir es que se lo dan a 100, se habla de 100 soldados ebrios, borrachos, que van a martirizar de una forma terrorífica a Gustavo. Le sacan el ojo que sí tenía. Espera. Ya me estoy adelantando a la historia. Es que, perdón, pero hay un brevísimo, de parte del texto de Ignacio Solares sobre Madero, es justamente la noche antes, encerrados en la Ciudadela, donde habla Gustavo y dice, Francisco nos van a matar. Y Francisco contestó con la gravedad que para entonces ya no lo abandonaba. Sí, yo sé que nos van a matar, que me van a matar. Y Gustavo replicó en un tono contundente, pero no nomás a ti, nos van a matar a los dos. Y además te aseguro que me van a matar a mí primero. Y se cumplió la profecía de esa manera terrible. Lo martirizan justo en el patio de la Ciudadela toda la noche. Bueno, lo golpean, le meten cantidad de cuchillos, todo lo que lo acuchillan, lo persiguen, lo patean, ensangrentado. Le hacen una cosa tremenda, lo dejan muy mal. Bueno, muere obviamente ahí, lo dejan tirado toda la madrugada. No sé si sea cierto que incluso le sacan órganos, que meten en su cuerpo materia fecal. O sea, un remedio, un fiambre de hombre dejan al pobre Gustavo. Al final logra la familia negociar con Mondragón para que se le haga un sepelio. Pero bueno, esto ya fue después del asesinato de Madero, que muere con 3 tiros, ya lo conocemos la historia en la cabeza. Pero Gustavo, el gran artífice, el gran, pues la columna vertebral. Facilitador. Esa es la palabra, el facilitador de la Revolución Mexicana. Y no tenemos en cuenta lo grande que fue. Pero fíjate, es inexplicable exactamente para el tipo de relación tan estrecha que llevaba Francisco con Gustavo. No te explicas por qué toma esas decisiones finales Francisco. Lo mencionabas en el bloque anterior. Gustavo sabía que no se podía, es más, todo México sabía que no podían confiar en Huerta, porque Huerta, incluso borracho, era alcohólico. En algún momento había dicho, yo con 5,000 hombres podría tomar la Ciudad de México y derrocar a Madero. O sea, era un secreto a voces que se respiraba la traición. Y lo increíble es que Gustavo le pone un espía a Huerta durante los días previos a que los aprendan a todos, y se da cuenta de que Huerta se está reuniendo en el Globo, en la pastelería del Globo de la calle de San Francisco. Se estaba reuniendo con Félix Díaz, que supuestamente estaba pues totalmente cercado en la Ciudadela. Ahí es cuando el propio Gustavo decide, lo que contabas, ir la noche del 17 al 18 de febrero a aprender, y él personalmente llega al despacho de Huerta y con la pistola en mano le dice, eres mi prisionero, y se lo lleva a Francisco, a su hermano, y llegó y le dice, no sé si le decía presidente, hermano, Panchito, pero le dice, tengo las pruebas de que nos van a traicionar, de que él está en arreglos, porque Huerta en ese momento era supuestamente fiel a la República y a Madero. Y entonces, tengo las pruebas porque se ha reunido Huerta con Félix Díaz. Y entonces Madero, en vez de hacerle caso a su hermano con el que había pasado 1000 cosas buenísimas y 1000 cosas malísimas a lo largo de su vida, su carnal decide darle la oportunidad a Huerta, y Huerta le dice, señor presidente, deme 24 horas para demostrarle su lealtad. Y le regresa la pistola a Madero. Y en esas 24 horas aprenden el Gambrinus a Gustavo, y en Palacio Nacional a Madero y a Pino Suárez, y todavía se da el lujo de aprender a Felipe Ángeles.
Que es el único que salió vivo, claro. Y luego viene esa noche de la madrugada del 19 de febrero en que asesinan brutalmente a Gustavo. Y Madero no lo sabe cuando firma la renuncia. Todavía no sabía lo que había pasado. Es una historia horrible. La historia de México está llena de plomo y de traiciones. Aquí en el Centro Cultural Elena Garro preguntamos si había algún texto sobre Gustavo Madero. Y sí, nuestro amigo Violante, que aquí trabaja, vengan y pregúntenle porque sabe todo, encontró este texto de Ignacio Solares, pero también encontró un Relatos e Historias de México, la revista, con un texto de Gustavo Madero, escrito por nuestro amigo, ni más ni menos, que Alejandro Rosas. Vengan y búsquenlo, pero también está, esta es una joya, está la colección de José C. Valadez sobre la revolución y los revolucionarios, y el tomo 2 está dedicado al maderismo, hecho por la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, que luego cambió el nombre. Así que acérquense y aquí pueden encontrar más literatura sobre esos tiempos terribles. Oye, yo espero... tiempos terribles. Nada más decir otro actor importantísimo en esta traición que, como bien dices, estaba a todas luces. Ven entrar a Victoriano Huerta a la embajada de los Estados Unidos, porque el embajador Wilson estaba apoyando el golpe de Estado, se estaba gestionando, se estaba gestando, y de alguna manera, yo me imagino en alguna reunión personal, o a lo mejor ya no tenían reuniones personales, digamos ellos dos, decirle, todo es una peste absoluta de lo que va a suceder. ¿Por qué no le escucha? ¿Qué no le decía tampoco Sara? ¿Qué no Carolina hablaba con Sara? Yo creo que de alguna manera en los últimos días de Madero serán un grandísimo misterio. ¿Por qué le tenía tanta condescendencia a esos porfiristas? Pero todos, o sea, yo he criticado mucho a Felipe Ángeles porque Madero va por él a Cuernavaca para que le ayude a contrarrestar el golpe fallido que inició el 9 de febrero con la decena trágica, y lo trae a la Ciudad de México. Y en vez de darle el mando y dice, tú, General Ángeles, eres el que haz lo que sea, pero derrota a estos, lo pone bajo las órdenes de Huerta. Dice que para no violar la jerarquía, pero ya en esas circunstancias, pues tenías que importarte la jerarquía, era gente podrida. Y el propio Ángeles tampoco hace nada por rebelarse, entonces son como un grupo de corderitos que se van dejando matar, salvo Gustavo, que hizo todo lo posible hasta el final para evitarlo. Claro. Pero yo creo que la vida de Gustavo viene en los epistolarios de Madero, o sea, se puede reconstruir a través de la gente que lo conoció. Hay páginas muy buenas de Vasconcelos contando sobre Gustavo Madero, Luis Aguirre Benavides, que fue su secretario particular, que es de los hermanos Aguirre Benavides, deja muchas referencias en sus libros. O sea, creo que se puede reconstruir muy bien. Y yo espero, porque he estado hablando con la familia desde hace algunos meses, que este año podamos relanzar o reeditar el epistolario. Sería fabuloso. Porque creo que vale la pena mucho acercarse a través de este tipo de personajes que entran en la segunda línea, digamos, en este caso de la Revolución Mexicana, pero que son fundamentales para tratar de explicar todo el contexto de lo que fue. Sí fue un hermano incómodo, pero sobre todo para los enemigos de Madero. Exacto, no para el presidente. No para el presidente. Ahora, si hacemos justo lo que estamos haciendo ahora, que es este homenaje por su natalicio, 150 años, él realmente es un arquitecto de esta revolución. La primera etapa de la Revolución Mexicana se logra. Es asesinado con esas mismas armas que él había comprado con su dinero, con su trabajo, en fin. Es un personaje que sí logró eso por lo que soñó y lo que soñaba con su hermano. La primera etapa de la Revolución Mexicana, que termina con sus asesinatos, pues dará pie a la vorágine de la terrible revolución. Si hubiese terminado en la presidencia del presidente Madero, la más democrática de nuestra historia, pues hubiéramos evitado ese derramamiento terrible de sangre. Pero no fue así. Gustavo sí logró su objetivo. No podemos irnos sin antes agradecer al Centro Cultural Elena Garro, aquí en la calle de Fernández Leal, en Coyoacán, y por supuesto a Librerías Educal y al Fondo de Cultura Económica por permitirnos estar con ustedes una vez más aquí en el ADN de la historia.